nuestra madrina. Ok, vamos a empezar con la clase de Derecho Procesal Civil con los jóvenes de octavo. Estoy esperando para ver cuántos están conectados. Ok, vamos a aceptar a los chicos. Hola, Miss, buenas tardes. Hola, buenas tardes, chicos. Buenas tardes. Buenas tardes a todos, jóvenes. Vamos a ver cuántos. Buenas tardes, Miss. A ver, ¿cuántos son ahorita? Son... Ok, son 8. Ok, estamos casi completos. Bueno, me vuelvo a presentar. Para los que no me recuerdan, les di Derecho Civil 2, no, Derecho Civil 3. Ni siquiera, bueno, Derechos Reales. Yo soy la licenciada Karen Yesenia Aguilar Matos y vamos a ver Derecho Procesal Civil. Con ustedes, lo que vamos a hacer primero es ver su planeación, ver los temas. Vamos a tener un pequeño examen diagnóstico también el día de hoy. Y vamos a empezar también como que a adentrarnos a lo que es el procesal civil. Vamos a ver también un poquito, antes de adentrarnos en lo que sí es el proceso civil, vamos a recapitular un poco de derecho procesal, o sea, en términos en general, por si no se acuerdan. Ok, voy a ver su lista. Miren, les voy a pasar lista y me van a decir presente, por favor, para que yo sepa quiénes están ahorita. Castañeda, Lache Román. Presente. Gracias. Castro Vergara Alejandro. Presente. Gracias. Flores Martínez María Eloísa. Presente. Ochoa Aguilar Lourdes. Presente. Palomar Santiago Jacqueline. Ok, Jacqueline. Vamos a ver. Sala Rodríguez Arón. Sánchez Soriano Victoria. Presente. Y Yorba Contreras Baby. Presente. Gracias. Okay. Chicos, a ver, vamos a platicar un poquito antes de entrar en lo que es la clase. Con ustedes nada más vamos a tener derecho procesal civil los días lunes, o sea, prácticamente van a ser como si ustedes estuvieran como en ejecutivo. Vamos, desafortunadamente o afortunadamente, su temario de procesal civil es bastante variado, realmente sí es bastante largo, entonces vamos a tratar de que cada semana avancemos. Ahorita yo les voy a mostrar su temario. Todo esto ya lo tienen en su plataforma. En lo que es las semanas, ustedes ya saben cómo está la cuestión de las semanas, pero todo esto ya lo tienen en su plataforma. En cuestión de la planificación también ahí está. Ahorita nada más como que se los estoy mostrando para que ustedes sepan qué es lo que vamos a ver. Y en sí, el primer tema, vamos a ver lo que son los conceptos. Conceptos generales, tanto de procesal como de procesal civil. Luego vamos a ver lo que es la etapa preliminar. Vamos a ver las diferentes etapas del proceso, porque son diferentes.
Las clases de procedimiento. Hay procedimientos contenciosos, hay procedimientos no contenciosos y los que pueden ser o no contenciosos también. Y también vamos a ver en sí, ya después de todo ese cuestión general que forma parte del procedimiento, vamos a ver el ordinario civil y por último los medios de impugnación. Alejandro, ¿quieres decir algo? Me comentó Jacqueline que si la podría aceptar, por favor. Ok, vamos a ver aquí. Dejar de compartir, participantes. Aquí está. Ok. Oiga, Miss, Mande. es que me dijeron que estaba pasando lista, pero es que a mí no me, o sea, no me dejaba entrar, pero pues aquí estoy. Sí, ya te puse asistencia, Jacqueline, no te preocupes. Gracias. Bueno, entonces, estos en sí son los temas generales. No se crean, es bastante largo. En sí, el proceso civil es uno de los más largos que puede haber en cuestión de proceso. Y les voy a mostrar también la planificación. Más que nada para que vean lo que tengo proyectado de proyecto final. No me voy a adentrar mucho en lo que son las actividades ahorita porque digo, ustedes lo pueden checar en la plataforma. Pero lo que sí les quiero comentar es el proyecto final. En sí, en el proyecto final vamos a hacer una simulación de audiencia. Todo lo que vamos a ver ahorita, bueno, en cuestión general vamos a ver primero conceptos y después nos vamos a ir adentrando poco a poco a lo que es ya el proceso civil, ya el juicio como tal. Ustedes ahorita en esta materia van a ver desde lo que es la demanda, cómo se presenta, qué documentos se tiene que haber, las pruebas, los alegatos, todo lo que conlleva el proceso hasta la sentencia. Entonces, en este inter de toda la materia vamos a tener el chance de también practicar y también van a tener como videos de apoyo. Todo eso también se los puedo poner en la plataforma y se los voy a poner ahí para que ustedes también si quieren vayan practicando. Obviamente no va a ser individual, va a ser en equipos y no va a ser tan pesado porque pues va a ser, digámoslo así, en línea. Entonces vamos a tener que, el proyecto es una simulación de audiencia. Vamos a ir como que detallando cómo lo vamos a hacer. Digo, no sabía cuántos eran, pero bueno, son un número par, entonces no hay mucho problema. Y en sí, toda esta planeación que ustedes ven aquí, esto lo tienen ya en su plataforma. Yo les tengo ahorita también un pequeño examen diagnóstico. Este examen diagnóstico no cuenta. Esto es más que nada como para saber qué tanto saben un poquito de proceso o qué tanto ya tienen una idea o qué tanto se acuerdan o no se acuerdan. También les quiero comentar en la cuestión de los parciales. Creo que ustedes también van a tener dos parciales y el proyecto final, que es el ordinario. En este caso, el primer parcial sí va a ser un examen en línea. El examen en línea yo lo tengo contemplado mediante Google Forms. O sea, la liga se los voy a poner en la plataforma. Los vamos a conectar. Yo les voy a pasar la liga y no tienen que descargar nada. Es solamente un formulario de Google en el cual van a tener cierto tiempo para contestarlo. No van a venir preguntas abiertas. Tal vez van a venir análisis de caso, si llegamos como que al punto en el que puedan analizar casos específicos, si no, van a ser relacional, no sé, opción múltiple, verdadero y falso, etc. Eso siempre va a ser el primer parcial. Ya en el caso del segundo parcial, tenemos todo contemplado una exposición y por último, ya el proyecto final. En la cuestión del segundo parcial, en esta exposición, es muy importante porque tengo el proyecto de que ustedes ya empiecen a hacer como los formatos estos de demanda, contestación y sentencia. Esto les va a servir para su proyecto final. Entonces también es importante que lo tengan en cuenta. Así a grandes rasgos, ustedes nada más tenemos los lunes, tenemos 2 horas. Entonces, la verdad es que creo que es muy poquito tiempo para toda la cantidad de información que es procesal civil, pero lo vamos a tener que hacer. Ahorita necesito, si ustedes no conocen la aplicación de Quizzes, necesito que la descarguen de su celular. Digo, si tienen un celular, si no, se puede jugar directamente desde la computadora. Les voy a pasar el link. ¿Dónde está? Ah, es este.
momentito porque tengo abierto como todo. Vamos a cerrar aquí, vamos a cerrar aquí, acá. Les voy a compartir esta pantalla. Bien, voy a copiar el enlace y ¿dónde está chat? Ok, lo que tienen que hacer es ingresar a esta página que es joinmyquiz.com. Se las quité para enviarle el link. Este es el link. O pueden descargar la aplicación directamente desde su celular. Pero bueno, si descargan la aplicación tienen que darse de alta mediante su cuenta de Google o pueden agregar directamente aquí con el enlace para poder entrar al juego. Es un examen diagnóstico que prácticamente son, creo que 6 preguntas, si mal no recuerdo. Entonces les voy a pedir el favor que o la descarguen o abran el link, como ustedes deseen. Bueno, y mientras lo hacen, me imagino que ustedes ya están en el octavo, les falta... ¿Cuándo es el último semestre? El 11, ¿no? Onceavo semestre, cuatrimestre. Sí. Ya les falta poco para terminar. ¿Ya saben a qué se van a dedicar? Maestra, tenemos que entrar al link y poner nuestro nombre. Sí, por favor. Miren, aquí ya vamos viendo quiénes van entrando. Cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¿Quién falta? Ok, yo tengo 8. Ya falta nadie, ¿verdad? ¿Ya podemos comenzar? Abren ahora. Bueno. Sí.
La pregunta que ustedes están viendo es ¿para qué tomamos en cuenta el derecho procesal civil? ¿Qué debe existir para que exista este proceso prácticamente? Digo, está fácil. La siguiente pregunta es, ¿qué es un conflicto? Prácticamente, ¿cómo se denomina a un conflicto? En derecho existían dos tipos de intereses, jurídico, uy, tiene que estar muy alto, güey. Eso sí está difícil para que vean. Esta pregunta está enfocada al Código de Procedimientos Civiles Federal.
Ok, esa es la última pregunta. Vamos a salirnos. Un tantito, voy a salirme de aquí porque si no me turba la computadora. Ok, jóvenes. La verdad lo hicieron muy bien. Tienen bastante concepción todavía de lo que es el derecho procesal. Vamos a ver nosotros como uno de los primeros temas lo que es la acción, jurisdicción y proceso. O sea, los conceptos en sí, qué conlleva y cómo vamos a ir yendo de todo esto a lo que es el proceso civil. Vamos a ver, les voy a compartir esta presentación. Esta presentación todavía no la tengo en la plataforma porque la acabo de terminar como hace... Miss, una ¿media hora? pregunta. ¿Ya nos podemos salir Mande. del juego? Ya nos se podemos pueden salir del juego. Ya se pueden salir del juego. Ok, vamos a empezar. Miren, en su plataforma ya tienen tareas asignadas para esta semana. Me parece que son 2 o 3. La verdad no me acuerdo. Es más, voy a ver la plataforma porque si no... Nada más que me cargue con todo gusto. Ok, si ustedes le dan a la semana 1 de su plataforma o si no la han checado, van a darse cuenta que ya tienen como tal actividades. Lo que es en el contenido, pues vemos los primeros 3 temas, que es el derecho procesal y procesal civil. Tiene también en esta primera semana lecturas complementarias, tienen videos también ahí de apoyo que les puse de enlace en YouTube. Lo que es la realidad aumentada es lo que hicimos ahorita con Quizzes. Obviamente vamos a tener más, como Metaverse, Kahoot y demás. Y ya tienen una primera tarea que es un cuadro. Tienen que llegar a un cuadro de acuerdo a los criterios de clasificación de procesos. Esto es lo que vamos a ver hoy. Tienen también una tarea sobre la unidad esencial del derecho procesal. Tienen que hacer una pequeña explicación de la unidad fundamental del proceso, la unidad fundamental del proceso interno, externo, y los criterios que permiten la unidad fundamental. Eso también lo vamos a ver ahorita. Ok, y... Esas tareas están en la semana 1, ¿verdad? En la semana 1, así es. Y tienen también, es que nos encargan que nos encarguemos bastante tarea. Tienen también un mapa conceptual sobre juicio ordinario y juicio especial. Les voy a decir algo. Yo creo que este mapa conceptual no vamos a poder ver este tema hoy porque es bastante largo los primeros temas, pero no se los voy a quitar de la semana. Lo que voy a hacer yo con algunas tareas es que los voy a ampliar en términos. O sea, les voy a dejar el término abierto como tal para que no haya como que de que, ay, se me va a acabar y cambie. O sea, no, los voy a dejar en la semana y voy a dejar el término abierto hasta que sea el primer parcial, para que no haya ningún problema en cuestión de las tareas de la semana. Y así lo vamos a dejar. De que las tienen que hacer, pero conforme nosotros vayamos avanzando para que ustedes estemos al mismo tiempo, ¿ok? Ya, eso es todo lo que les quería enseñar de la plataforma, que no se les enseñé, lo estoy viendo yo. Y bueno, vamos a empezar con lo que es el primer tema. Bueno, aquí tenemos unas referencias bibliográficas que también ustedes lo pueden checar en su plataforma, que también ahí están. También tengo libros en su plataforma porque ahí también ustedes pueden estudiar. O bueno, también enriquecerse además de los temas que vemos aquí. Para la cuestión del primer parcial, ustedes pueden estudiar ya sea directamente de lo que yo les ponga aquí y de las presentaciones que haga Genial y Prezi y demás, o de los libros.
Digo, si tienen alguna duda también en lo que está la sección de referencias, ahí están también los libros que utilizamos aquí para lo que son las clases. Es una combinación, o sea, tengo varios libros, pero no es solamente como que estudiar de un libro. Aquí lo que estoy haciendo yo es como que combinarle lo que está en todos los libros para que tengamos un poquito más de unidad y no se les sea tan complicado en cuestión de conceptos, porque sí es bastante amplio. Ok, vamos a recordar un poquito los elementos comunes como tal de la estructura de la ciencia del proceso. Esto es como proceso general. Ustedes ven que tenemos lo que son las acciones, el proceso y la jurisdicción. Pero les quiero preguntar a ustedes, ¿ustedes creen que estos tres conceptos deben tener un orden en específico para el derecho procesal o creen que pueden ser en cualquier orden? Recuerden, proceso. Pues deben tener un orden. Exacto, debe tener un orden. Todo debe tener un orden, pero específicamente en derecho es importante. Aquí podemos ver, esta es la unidad esencial del derecho procesal. ¿Se acuerdan que hay una tarea sobre esto? Bueno, en sí son estos tres conceptos. ¿Qué es jurisdicción, qué es proceso y qué es una acción? En sí, jurisdicción es la función que ejercen estos órganos del Estado independientemente si son autónomos o no son autónomos. ¿Para qué? Para que conozcan y resuelvan a través del proceso todos los litigios que planteen las partes y en su caso para ordenar que se ejecute lo resuelto o lo juzgado, en este caso una sentencia. El proceso es el conjunto de actos y hechos jurídicos a través del cual estos órganos dirigen y deciden los litigios y la acción es el derecho que se confiere a estas personas para promover unos procesos ante estos órganos jurisdiccionales. ¿Con qué? Con el fin de obtener pues una resolución sobre la pretensión litigiosa y lograr en su caso pues la ejecución forzosa de lo juzgado. En este caso vemos estos tres conceptos de forma general y en sí, en cuestión de orden lo vemos así. Primero es la acción, luego la jurisdicción y luego el proceso. Prácticamente para que ustedes lo recuerden, porque yo ya lo vi que así lo saben, pero para que recuerden mejor, esta cuestión, lo primero que tenemos que tener es este derecho para promover un proceso. Prácticamente esta cuestión del interés jurídico, el interés legítimo, se tiene que ver mucho con la acción. Si nosotros no tenemos como que algo, o sea, para reclamar, entonces no podemos ejercer esta acción. En este caso, tenemos que tener en cuenta que en estos conceptos también hay otros conceptos que te deben recordar como lo que es la competencia. Acuérdense que también en cuestión de jurisdicción entra la competencia y por último, ya que nosotros podemos ejercer una acción, vemos que está dentro de la jurisdicción, podemos ejercer un proceso. Aquí vemos un conceptillo de que todo proceso contiene con razón y arranca de un presupuesto, o sea, de un litigio, y se desenvuelve a lo largo de un recorrido, en este caso un procedimiento, y persigue alcanzar una meta, puede ser una sentencia. No todas las metas son sentencias. En el caso del procesal civil sí se llaman sentencias. Acuérdense que en el caso de los laborales no se llaman sentencias, se llaman laudos, que es lo mismo que una sentencia, sin embargo que se llaman diferente. Y como tal, en esta cuestión de la unidad esencial del derecho procesal, tenemos que siempre hay un orden. Primero tenemos que tener una acción, tenemos que ver la jurisdicción y por último ejercer el proceso. Vamos a ver un poquito de qué es la acción. Hay teorías, miren, les voy a ser muy sincera, estas teorías prácticamente son más como históricas, no las quiero adentrar mucho porque realmente creo que en cuestión de antecedentes y teorías filosóficas no me quiero adentrar mucho, no creo que sea tan importante, pero sí las quiero mencionar porque son diferentes teorías acerca de cómo es la acción procesal. Hay una teoría clásica o tradicional y una teoría moderna. En la teoría clásica, el fundador fue uno que se llama Savigny, y este autor dice que son dos excepciones para esta teoría. Perdón, para la acción, que el derecho que nace con la violación de otro derecho y como ejercicio del derecho mismo. Ellos dicen, bueno, este autor dice que no hay acción sin derecho, que la mayor parte de los derechos, o sea, no tienen nombres específicos,
que la acción y el derecho tienen la misma duración, que la acción tiene la misma naturaleza y el mismo carácter que el derecho, y la acción tiene el mismo objetivo que el derecho y la misma extensión que el derecho. En este caso, aquí lo que afirma este señor prácticamente es que, bueno, ¿cómo se nace una acción? Pues lo primero es que pues me violen un derecho. Con eso nace la acción. Con que me violen algún derecho, para él ya es que es una acción. Puedes ejercer una acción por esa violación de derecho. Y también puedes ejercer una acción para ejercer un derecho tuyo, ¿no? En este caso, aquí aplican, por ejemplo, las jurisdicciones voluntarias, que no siempre son litigios. De hecho, cuando ustedes litiguen civil, vamos a decir procesal civil, se van a dar cuenta que también existe esto de la jurisdicción voluntaria. La jurisdicción voluntaria pues, prácticamente es ejercer una acción que tú quieres, sin embargo, no es contra otra persona, sino más bien para que tú lo puedes hacer solo, pero tú le tengas que decir a la autoridad, oye, ¿sabes qué, autoridad? Es que necesito, pues que me devuelvan tal, porque no lo tengo en este momento. Vamos a poner un ejemplo X. Que me devuelvan una casa que yo presté y pues la persona ya no está, se murió, porque no es litigio, se murió y pues necesito que me devuelvan. Entonces, esto puede ser una jurisdicción voluntaria. En este caso también, la teoría que es la más moderna, que es la autonomía de la acción, dice que la acción es un derecho potestativo, también puede ser público o privado, es un derecho autónomo y tiene como finalidad la actuación de la voluntad de la ley. En este caso, esta teoría afirma que la acción es más que nada un derecho y puede ser autónomo. Como tal, tiene como fin la resolución de un litigio por medio de una sentencia y distingue entre lo que es el derecho de la acción, el derecho sustantivo y la pretensión. Aquí vemos una explicación de lo que es entre el derecho de acción, el derecho sustantivo y el derecho material de pretensión. El derecho de acción dice que es la facultad que tiene una persona para pedir la intervención de un juzgador a fin de que éste preste su actividad jurisdiccional y resuelva con justicia un litigio que el actor le plantea. En este caso, si nosotros nos damos cuenta con este concepto de acción, es lo que conocemos actualmente como una acción, o sea, prácticamente es esta facultad que nosotros tenemos para pedir la intervención de un juzgador, en este caso una autoridad, para que ellos nos apoyen y resuelvan con justicia un litigio, algún tipo de conflicto que nosotros tengamos. En el caso del derecho sustantivo, es aquel en el que el actor funda para hacer valer su pretensión o sus pretensiones. Y la pretensión en sí es la que el actor reclama, en sí es el objeto de la demanda y se relaciona directamente con el derecho material. O sea, son las prestaciones, la resistencia de la contraria a su satisfacción que origina el litigio. En este caso, vemos que lo que es el derecho de acción, el derecho sustantivo y la pretensión también están ligadas. En este caso, vamos a ver un poquito más adelante de lo que conlleva también el derecho sustantivo y la pretensión. Es que ahorita no me quiero entrar mucho en esto porque si no los voy a confundir un poco. Vamos a ver un poquito los elementos de la acción que dice esta teoría. Aquí dice que la acción deben tener los sujetos, que en este caso debe ser actor y demandado, y la causa de la acción, que puede ser un estado de hecho o de derecho, y el objeto o la petición. ¿Se dan cuenta? Aquí prácticamente nos están hablando de lo que puede contener una demanda en sí. Cuando nosotros tenemos algún tipo de conflicto, lo primero que tenemos es decir, ok, bueno, siempre va a haber dos sujetos. Cuando hay un conflicto, hay dos sujetos, el actor y el demandado. En este caso también tenemos que ver que, bueno, ¿qué causa este conflicto? O sea, la causa de la acción. Puede ser un estado de hecho o un estado de derecho. ¿Qué quiere decir esto? O sea, en el caso de la causa de la acción, tiene que ver mucho con esta cuestión de las pretensiones. Nosotros tenemos que ver que en la cuestión de las demandas siempre hay una parte que es hechos, por ejemplo, ¿no? Y hay una parte que es derechos. Nosotros vamos a ver las partes de las demandas, pero en sí, esto de la causa de la acción tiene que ver mucho con esa estructura. Cuando hablamos del estado de hecho, hablamos de en sí los hechos que originaron esta acción
Y el derecho, pues lo que conllevan las leyes para decir, ok, tú sí puedes reclamar esta acción. A eso se refiere esta causa de la acción. Y en las demandas siempre hay una parte de hechos y derecho. Y por último también el objeto o la petición, y eso también tiene que ver con la estructura de la demanda. El objeto o la petición tiene que ver al final con, dice, si ustedes han visto los formatos de demanda, dice petitorios. Y al final tú dices, bueno, yo quiero que se admita la demanda en tiempo y forma, que usted pues diga que todo lo que yo dije está bien y que, bueno, todo lo que yo diga lo quiero hacer, ¿no? Entonces, en este caso, el objeto de la petición es lo que tú quieres pedirle al juzgador que haga o que juzgue. Obvio a tu favor, ¿no? También, en este caso, podemos ver que hay la prescripción de la acción, el desistimiento de la acción y la caducidad de la acción. Y esto también tiene que ver con la cuestión de la demanda. En este caso, ustedes pueden ver, y si recuerdan el concepto de prescripción, ¿qué es prescripción? ¿Alguien recuerda? Concepto básico. Cuando ya pasa del tiempo que debía. Ah, sí, prescripción, bueno, para que no se les olvide mucho prescripción, acuérdense que todo tiene un tiempo, ¿no? La ley siempre te da un tiempo para todo, para ejercer demanda, para contestar. Entonces, en este caso, las prescripciones tienen que ver con la acción. Cuando tú ya no puedes ejercer una acción porque se te pasó el tiempo prácticamente, eso es la prescripción. En este caso, la prescripción de la acción es esto, bueno, ¿sabes qué? Tú tenías cierto tiempo para ejercer tu acción, para demandar, entonces, pues prácticamente, pues ya no puedes porque ya te pasó tu tiempo. En el caso del civil, sí prescriben ciertas acciones, pero es más difícil. En el caso de los laborales, por ejemplo, es más común en las cuestiones de los despidos, porque hay cierto tiempo para ejercer una demanda y para contestarla, y bueno, si tú renuncias, entre paréntesis, vamos a decir que te hacen renunciar o que tú te vas del trabajo. Entonces, todas las acciones prescriben, ¿ok? En el caso del desistimiento de la acción, esto tiene que ver también en la cuestión del proceso cuando tú dices, ¿sabes qué? Pues yo sí estaba en un conflicto, pero pues al final ya lo resolví o ya no quiero seguirlo y entonces me desisto. En este caso de desistimiento es que tú ya no quieres seguir con el proceso. Y tú acuérdense que también hay un desistimiento de la acción y, ay, perdón. Y el desistimiento es esto, que tú ya no quieres seguir con el proceso. Entonces también te puedes desistir en cualquier fase procesal. Y la caducidad de la acción, que no es lo mismo que se prescriba, la caducidad de la acción también tiene que ver con estos impulsos procesales, que también vamos a ver los impulsos procesales. Pero bueno, caduce, ¿qué quiere decir? Que pues, bueno, la caducidad es que ya no sirve, ¿no? Prácticamente ustedes lo pueden ver en cualquier producto y dice, bueno, entonces ya no se puede consumir en este caso. En este caso, la caducidad de la acción tiene que ver con esto, que ya literalmente este juicio o este litigio ya caducó, ya no hicieron ningún impulso procesal. Hay cierto tiempo también para que la autoridad, digámoslo así, lo tenga en archivo y luego ya caduca esa acción. No, perdón, en el caso de los litigios y en procesos, ustedes se van a dar cuenta que, bueno, puede ser que tú caduques la acción, o sea que, ¿cómo se da esto? Dices, bueno, yo voy a meter mi demanda, vamos a decir, divorcio, ya me quiero divorciar de mi esposo y ya saben lo típico de, ya lo pensé mejor y si nos amamos y sabe qué, licenciada, ya no quiero, si va a cambiar, tipo así. Entonces, ejerces tu escrito inicial de demanda, vamos a decir que esto se nos inicia y de repente dices, ¿saben qué? Ya no quiero, ya nos reconciliamos. En este caso, pueden ser dos opciones. En cuestión de práctica, lo que hacemos los abogados es simplemente, pues ya, no hacerle caso a las notificaciones, simplemente ya no ir a checar el expediente, ya no meter ningún tipo de promoción. Lo ideal es que tú metas un escrito en el caso que desistes totalmente de esa acción. Sin embargo, por cuestión procesal, el mismo juzgado lo que hace, si tú ya no ejerces un impulso procesal que lo llamamos, es el juzgado literalmente lo que hace es archivar después de cierto tiempo. Obviamente tienen que tener acuerdos, se tienen que acordar de acuerdo a lo último que se dio. Sin embargo,
caduca como tal la acción. Si ya tú ya no ejerces nada, se caduca. En esta cuestión sí se puede recuperar. Una cosa es que caduque la acción y otra cosa es que caduque tu pretensión. En este caso puede ser también, hay casos en los que de repente dices, bueno, ya me quise divorciar, ya me reconcilié, vamos a decir, estuve 6 meses así, luego dije, ¿sabes qué? Sí me quiero volver a divorciar porque ya no me gustó. Entonces, existen dos posibilidades, que puedas ejercer otra vez una nueva demanda o tu demanda que estaba ahí en el juzgado la puedes recuperar. ¿Por qué? Porque al final de cuentas la pretensión, en este caso, es la misma y se puede acumular de todas formas. Esto ya es una cuestión de proceso y en práctica. Sin embargo, sí se puede caducar la acción como tal y prácticamente es que tú dejes de hacer nada en los juzgados. Aquí pueden ver la clasificación también de las acciones. Aquí hay acciones reales y personales, las de condena, las declarativas, las constitutivas, las cautelares, las ejecutivas, las nominadas e innominadas. Aquí vemos un concepto de cada una de ellas. No me voy a meter tanto en esta cuestión de las acciones porque quiero que veamos un poquito más del proceso, pero en sí no es como por cuestión de nombre. O sea, las acciones de condena pues contienen el cumplimiento de una obligación siempre. Las declarativas pues son las que confirman o niegan algún derecho. Las constitutivas son las que modifican, extinguen o establecen obligaciones. Las cautelares prácticamente su fin es conservar el estado patrimonial o personal en tanto se obtiene una sentencia. Y aquí en las cautelares también quiero hacer un paréntesis porque también vamos a ver estas medidas cautelares que existen en el proceso civil. Sin embargo, no es solamente en la cuestión del estado patrimonial. Generalmente cuando son medidas cautelares también involucran personas y se da mucho en el familiar cuando tienen menores. Las ejecutivas contienen un documento o un título ejecutivo. Vamos a ver también un poquito de los procesos ejecutivos. Aquí vemos un cuadrito de cuáles son estas acciones reales, o sea, que conllevan todas las acciones reales. Las que conllevan los del Estado civil, porque hay acciones reales, hay acciones del Estado civil, hay acciones personales. Se dan cuenta, estos del Estado civil tienen que ver con el derecho familiar, que también vamos a ver un poquito de la clasificación, pero en cuestión de procesal civil, muchos autores están pues pensando que el procesal civil y el procesal familiar no van de la mano. Ustedes, vamos a hablar también un poquito de esta distinción o por qué lo comentan así los autores. En cuestión de práctica, al menos aquí en Veracruz, no está tan separado el procesal civil del familiar. Por ejemplo, en Ciudad de México sí tienen un juzgado de lo familiar. Aquí no tenemos juzgado de lo familiar, tenemos juzgados de primera instancia, ¿no? Entonces, todos esos juzgados de primera instancia ven tanto civiles como mercantiles. Y en este caso, pues también entran los familiares. Por eso, al final de cuentas, aquí en práctica, al menos aquí en Veracruz, no podemos distinguir tanto el proceso familiar del proceso civil. Solo podemos distinguirlo en función de lo que conlleva dentro del proceso. ¿Okay? También vemos aquí las acciones personales. Vamos a ver un poquito de también esas acciones más adelante y otras clasificaciones. También es un concepto de derecho procesal que es importante, son las tercerías, que también se ven mucho en todos y cada uno de las materias de procesal. Las tercerías, pues son todos estos o terceros interesados o terceros involucrados. Prácticamente esto de lo que sean coadyuvantes y excluyentes es eso. Los terceros interesados y los terceros que se excluyen, los terceros que son también en discordia. En este caso, hay unas excepciones también en el Código de Procedimientos Civiles, que son las directorias y las perentorias, que vamos a ver más adelante. Pero quisiera ver las tercerías, estas tercerías, en la cuestión del proceso también vamos a encontrar que hay personas terceras interesadas. En este caso puede ser interesados o puede ser que también estén involucrados como terceros que sean parte del problema prácticamente. En este caso, podemos decir mucho de las tercerías en cuestión civil, se da más a lo mejor en cuestión de pruebas. Vamos a decir que en la cuestión de la demanda, ustedes tienen que poner un apartado de pruebas y las tercerías ahí es donde también entran
con esta cuestión de los terceros en discordia, que pueden ser estas personas ajenas al juicio y que tú necesitas que estén dentro del juicio para corroborar algo. Civil es muy raro que se den las tercerías, pero vamos a poner que sí se dan porque, por ejemplo, en un juicio sucesorio, que diga, ¿sabes qué? Esta persona dejó un testamento y nadie más lo sabía más que, pues, según la persona que lo llevó al juzgado, y dicen, no, pues esta no es su firma, tenía otro testamento, fue bajo coacción. Entonces, todo este tipo de situaciones que pueden conllevar con una herencia, puede ser que tú pidas entre un tercero. En este caso, los que entran en discordia son los peritos. Estos peritos especializados en grafoloscopía o en firmas. En este caso, las tercerías pueden entrar en la cuestión de pruebas. También hay tercerías de interesados. En este caso, en sucesiones puede ser que digas, bueno, ok, se murió mi papá, pero pues no dejó un testamento. Lo que puede suceder en esta situación es que pues yo digo, bueno, yo quiero ir a ejercer el juicio intestamentario, pues para sus bienes, para ver cómo vamos a hacer con los herederos, que en este caso mis hermanos y yo, vamos a ponerlo así, pero como en su nombre, en este caso de los hombres, esto es importante decirlo, en el caso de los hombres, siempre va a haber una publicación. Las mujeres no, las mujeres si tienen un juicio intestamentario, no necesitan esta publicación, pero en el caso de los hombres sí, una publicación a nivel local y nacional de que se murió tal persona y que van a ejercer un juicio testamentario, tal. ¿Por qué? Porque en este caso los hombres pueden tener más herederos sin que pues la familia directa esté enterada, por así decirlo. Y todas estas personas pues pueden ser terceros interesados. Lo publican de esa forma por eso, porque también existen esos terceros interesados, que pueden ser posibles herederos. En el caso de las excepciones en el Código de Procedimientos Civiles hablan de las dilatorias y las perentorias. Prácticamente las dilatorias, pues no hay mucho que decir, eso es como que hasta su nombre lo dice, pero bueno, dice que son la falta de personalidad o capacidad en el actor, la falta de personalidad en el demandado por no tener el carácter o representación con el que se le demanda, la falta de cumplimiento del plazo o de la condición a que está sujeto la acción. También está el defecto legal en la forma de la demanda, la división y la exclusión. ¿Qué quiere decir esto? Prácticamente estas excepciones se dan ya dentro de la primera audiencia. Puede ser que tú digas, ¿sabes qué? Pues ya metí mi escrito de demanda y todo muy bonito, pero por alguna razón hay una falta de capacidad o de personalidad en el actor. Puede ser el caso de que ustedes, si vamos a decirlo así, ustedes meten la demanda y ustedes se ponen como representantes legales de cualquier persona, si se les olvida, que no creo que se les olvide, pero vamos a decir que se les olvida, que necesitan una representación. O sea, ustedes no pueden hablar a nombre de otra persona sino de representación. ¿Cómo ustedes dirían, saben qué? Pregunta para ustedes, ¿cómo le dirían al juzgador o al juez, yo tengo la personalidad acreditada para representar al actor como abogados? ¿Qué papel creen que necesitan para eso? Está fácil. Tal vez la cédula. No. O sea, la cédula es necesaria, pero eso te acredita a ti como abogado, no como representante de una de las partes. Les voy a poner un ejemplo más fácil. Cuando ustedes quieren cobrar algo a nombre de otra persona, ¿qué les pedirían? ¿Qué creen que les pediría? Un poder de cobranza. Un poder de cobranza. En el caso de los litigios es exactamente lo mismo. No es poder de cobranza, pero son las cartas poder. Una simple carta poder les da la facultad para representar al actor, en este caso, o al demandado. Digamos así que también varía, porque en el caso de si tú eres una persona moral, necesitas una carta poder y notariada. En este caso, si tú eres una persona física y tú eres una persona física, lo único que ustedes necesitan para acreditar personalidad es una carta poder simple, firmada pues por esta persona, ¿no? Y dos testigos. En ese caso también le pasa lo mismo al demandado.
Generalmente los demandados pues son personas morales, pero si hablamos de un proceso civil, puede ser una persona física. Y también en el caso de los demandados puede existir la posibilidad de que no esté bien representado. En este caso, que sí vaya su abogado, pero se le haya olvidado adjuntar la carta poder. En este caso, si el demandado no está en ese momento, entonces se queda sin representante legal. Y como tal, pues hay dos opciones. Se suspende la audiencia o le asignan un abogado también si él desea hacerlo, que prácticamente nunca sucede, pero bueno, generalmente se suspende la audiencia. En este caso también hay excepciones en el caso de la falta de cumplimientos del plazo, porque acuérdense que también para notificar hay un tiempo. Si usted dice, ok, yo metí una demanda y mi audiencia, vamos a decir, ahorita casi no sucede porque quitando el hecho de que los juzgados están relativamente cerrados, entre paréntesis, todo es por cita, pero bueno, vamos a decir que el plazo, luego los plazos se juntaban. Vamos a decir que yo en materia laboral, que es un poquito más fácil, en materia laboral yo demandé a mi patrón, vamos a decir, no sé, Chedraui. Chedraui es mi patrón y de repente, pues digo, ¿sabes qué? También se me olvidó demandar al Seguro Social y al Infonavit porque pues no me daban mi seguro, no tenía puntos, etc. Entonces, en este caso de la demanda, hay una cuestión tanto en civil como en laboral que se llama suplencia de la queja. En este caso, prácticamente la queja es esta demanda, esta acción que tú estás ejerciendo y la autoridad puede tener la facultad de decir, oye, ¿sabes qué? Tu demanda le falta esto. No literalmente, pero bueno, vamos a decir que lo que dicen es que tu demanda tiene inconsistencias, tu demanda tiene oscuridad. O sea, que no es claro lo que tú estás pidiendo, no está claro tus hechos o no está claro tu acción. En ese caso, esta es una facultad que puede tener la autoridad para una de las partes. Y bueno, en estas situaciones que dicen, bueno, ¿sabes qué? Sí, se me olvidó mandar Infonavit, aquí te lo anexo. Bueno, no te lo anexo, te meto la promoción para que me amplíes la demanda. Y lo que sucede es que dices, bueno, pero tú me metiste esta promoción, no sé, el día 15 y tu demanda es tu audiencia es el día 18. En estas situaciones lo que sucede es que el plazo por ley no se cumplió. Generalmente todos tienen que tener, una vez que notifican a la contraparte o a los demandados, pues también tienen un plazo para que tú puedas contestar y un plazo para notificación. En este caso, esto es la cuestión de las faltas de cumplimiento en los plazos. No como tal de que esté mal, pero sí se da, y lo que sucede en la práctica es que se suspenden las audiencias por esta falta de cumplimiento de plazos. Y las otras, las perentorias. Las perentorias son todas estas excepciones que nacen de algún modo que para la extensión de las obligaciones establece la ley. Son también estas perentorias las excepciones de cosa juzgada y de transacción. Esto se ve más en mercantil, las perentorias. No vamos a entrar mucho en eso porque realmente no es cuestión de aquí. Y vamos aquí a un cuadrito de la extinción de las obligaciones. Creo que voy a prender la luz porque ya se hizo de noche. ¿Cómo se extinguen las obligaciones? Bueno, aquí vemos en general cómo se pueden extinguir esas obligaciones. Ustedes ya lo deben de saber. Si tienes una obligación, puede ser que se extinga por el pago, puede ser alguna remisión o alguna compensación, también puede ser por algún tipo de convenio en general que tú hagas y digas, ¿sabes qué? Ya conmigo esto ya no lo quiero hacer en forma judicial y puede ser extrajudicial, entonces ya por eso se puede extinguir la obligación. En el caso de la jurisdicción, pues ya lo deben de saber, esta función pública que ejercen los órganos del Estado a través del proceso para conocer los litigios que las personas vayan y les planteen, o sea, las partes vayan y les planteen, y como tal, ellos emiten una decisión. Estos son otros conceptos. Aquí vemos un poquito de la clasificación de la jurisdicción. ¿Cómo podemos clasificarla? Pues primero en la contenciosa y la voluntaria. En este caso, la contenciosa ustedes ya deben de saber que son este litigio entre las dos partes, estos conflictos que se da. O sea, lo contencioso quiere decir siempre conflicto, siempre litigio, por eso se llama contencioso. Y los voluntarios, pues aquí entran estas jurisdicciones voluntarias, este su nombre lo dice.
La clasificación de la jurisdicción también puede ser federal, local y auxiliar. En este caso, nosotros podemos ver que todo depende de lo que nosotros planteemos. En este caso, la jurisdicción federal, si alguna vez han firmado algún contrato, pueden notar que dicen, bueno, nos acoplamos a lo que dicen, a lo que resuelvan los tribunales de México, Distrito Federal, bueno, ya no se llama México, Distrito Federal, Ciudad de México. Entonces, como tal, tú ya te estás con ese contrato y con ese firme, ya te estás metiendo directamente a la jurisdicción federal. Si tú vas y metes una demanda a los juzgados de primera instancia de Veracruz, te la van a desechar porque no es jurisdicción. ¿Ok? También otra cuestión aquí de la jurisdicción es que puede haber una jurisdicción forzosa. ¿Cómo se da esta jurisdicción forzosa? Pues generalmente por el tema del litigio. Esta jurisdicción forzosa, en más simples palabras, puede ser que diga, ¿sabes qué? En mi contrato no se ejerció ningún oye, bueno, si nosotros tenemos algún tipo de conflicto con este contrato, nos vamos a tener a los tribunales de tal. Esto puede ser que no se esté en el contrato porque tampoco es una obligación ponerlo como tal, es como más de por ti, por así decirlo, porque puede existir que tú hayas contratos con personas que estén en otro estado y a ti te convenga, si hay un litigio, pues hacer un litigio en donde estás viviendo, ¿no? En este caso, la jurisdicción forzosa entra de acuerdo a quien ejerce la acción primero, por así decirlo. Si yo en mi contrato firmé, sí se puede dar un contrato de arrendamiento. Yo vivo en Veracruz y yo tengo casa en Puebla y yo le estoy rentando a esas personas en Puebla. Entonces yo hice un contrato y dije, pues sí, muy bonito todo, contrato de arrendamiento, pero se me olvidó poner que si tengo algún conflicto con mis arrendatarios, con mis arrendadores, pues tengo que hacerlo en Veracruz. Eso no lo puse en mi contrato. Entonces, ¿cómo ejerce la jurisdicción forzosa? Pues así, prácticamente digo, bueno, yo meto mi demanda en Veracruz porque aquí vivo. Y entonces, ahí es donde entra esta jurisdicción forzosa. La ordinaria y especial tiene que ver con los juicios ordinarios y especiales, que también los vamos a ver a lo largo del curso. Hay una diferencia muy grande entre un juicio ordinario y un juicio especial. Prácticamente en cuestión de los juicios ordinarios y especiales, digo, no hay como que mucha ciencia, sino que más bien todos los juicios civiles son juicios ordinarios. Todos y cada uno son ordinarios. ¿Cómo van a ser especiales? Los que requieran una tramitación especial. Y vamos a ver cuáles son estos civiles de tramitación especial. Pero en sí, si no requieren una tramitación especial, todos son ordinarios. Y esto es aquí en general de casi todas las materias. Vemos otro concepto que tiene que ver con esta jurisdicción, lo que es la competencia. Ok, chicos, son las 6, ¿son qué? Miren, vamos a hacer esto. Yo voy a seguir la clase y vamos a ir un poquito más temprano. Yo les iba a dar como 10 minutitos para, pues no sé, para ir al baño, tomar agua, yo qué sé. Pero yo creo que mejor nos vamos de largo y salimos un poquito más temprano. ¿Ok? Nada más, déjenme prender la luz porque si ya estoy súper oscura. Bueno, aquí vemos este otro concepto que también les dije que vemos mucho en procesar, que es la competencia. La competencia sí es esta suma de facultades que la ley le da al juzgador para ejercer su jurisdicción en determinados tipos de litigios o conflictos. Es decir, en sí el juzgador declara el derecho en aquellos casos para lo que está facultado por ley, en lo que es competente. Prácticamente aquí en la cuestión de competencia también está muy ligada a la jurisdicción. Y puedes ejercer también acciones en contra de la competencia. En civil, vamos a decir que sí, se da mucho esta cuestión de los incidentes. Cuando nosotros metemos incidentes, es generalmente incidentes de competencia. ¿Qué quiere decir esto? Pues que no es competente para conocer. O sea, tú como juez de primera instancia, vamos a ponerlo así, para mí no eres competente para conocer este litigio. O sea, tú no lo puedes ver, lo compete a otro juzgado. En este caso, las cuestiones de competencia se dan mucho y tenemos que ver un poquito de cómo lo podemos usar. Vamos al ejemplo otra vez del arrendamiento en Puebla y yo en Veracruz. Si por alguna cuestión
yo digo, ¿sabes qué? Voy a ejercer la demanda en Puebla. Sí podría. Sí es competente porque allá pues está mi bien, o sea, allá está mi casa que yo estoy rentando, pero yo no vivo allá. En este caso, yo puedo decidir la competencia. Yo puedo decir, ¿sabes qué? Para mí sí es competente el de Puebla o para mí es competente el de Veracruz, de acuerdo a lo que a mí me convenga más. Pero es en cuestión de los actores. En los casos de competencia en los que literalmente dice, ¿sabes qué? Este juez no es competente para conocer este litigio. Y se da mucho en cuestión civil, no en cuestión familiar, sino en cuestión a lo mejor patrimonial, se da mucho más en mercantil y mucho más en laborales. Pero en la cuestión de competencia se debe saber qué es esta cuestión de jurisdicción. Ok, ¿sabes qué? Yo no tengo la facultad para resolver este juicio. Y tú decides prácticamente en la cuestión de competencia, tú eres el que decide a dónde va a ejercer la acción. Pero bueno, sí hay casos en los que se da esta falta de competencia. Tenemos que ver que jurisdicción y competencia no son sinónimos, son diferentes. En este caso, la jurisdicción como poder del juez tiene también para ejercerlo en un caso determinado. Y la competencia es este poder o facultad otorgado a un órgano jurisdiccional para atender un determinado asunto. Ustedes, no quiero adentrarme mucho en esto porque ustedes ya lo saben, no creo que no se acuerden de lo que es competencia y jurisdicción, pero estos conceptos son básicos en cuestión de proceso. Ustedes pues, se pueden tomar casos o pueden topar casos en los que dicen, ¿sabes qué? No sé qué juez es competente aquí. Prácticamente se van a topar casos en los que no saben si es civil o si puede ser mercantil o puede ser cualquiera de los dos. Se da mucho en esta cuestión de los patrimonios. Y digo, a lo mejor es cuestión de lógica, pero muchas veces se traban en cuestión de qué juzgado es competente o qué juez es competente para resolver, más que nada para adentrarte en qué tipo de rama de derecho te vas a ubicar. Si es civil, si es mercantil o si es penal, porque también puede existir el caso. Imagínense que estamos yo recupero casas, vamos a decir. En cuestión civil también hay una parte en la que tú puedes recuperar casas. Dices, bueno, ¿sabes qué? Yo tengo una constructora y tengo un desarrollo inmobiliario, ¿no? En este desarrollo inmobiliario tengo 5 casas que están ocupadas por personas que yo ni al caso, ya saben, lo típico de que van y se meten y que no saben ni quiénes son y pues llegan los dueños y, o sea, ¿cómo los saco, no? En este caso yo soy la única dueña, no las he vendido, pero yo necesito que salgan para poder venderlas, ¿no? Hay, vamos a decir, pasos y hay tres formas de sacarlos de 3 diferentes ramas. En este caso puede ser la extrajudicial, la judicial y la penal. ¿Por qué? Porque ahí depende de dónde te quieras ir. En este caso muy específico de cuando ustedes tienen un problema con una casa de una persona que no se quiere salir, y dices, bueno, o sea, es que la neta no se quiere salir, o sea, yo no se la presté, llegó y se metió y quién sabe, son delincuentes, y ya saben, lo típico, puedes decir que dices, bueno, ¿sabes qué? Lo no ideal, ya saben, cambiar chapas cuando no estén, tipo así que también se puede, no lo hacen los abogados, lo ideal no es así, pero en cuestión legal, ustedes se pueden ir ya sea por la vía civil o por la vía penal. Y aquí es donde ustedes deciden qué juez es competente. Acuérdense, la vía penal pues es un delito. Y en la vía civil pues tienes que tener una recuperación de vivienda. En este caso pues tú puedes decidir qué juez es competente de acuerdo a lo que tú quieras hacer, ¿no? Digo, la mayoría de las personas se van por eso de cambiar las chapas. Sin embargo, es muy peligroso, de verdad no lo hagan porque realmente he tenido muchas personas que lo han hecho y les ha ido muy mal. En este caso no les recomiendo. La cuestión aquí, la competencia, que puede ser civil o puede ser penal. Y hay casos en los que también puede ser competencia civil, penal o mercantil. Entonces, ustedes tendrían que decidir cuál juez es competente de acuerdo a dónde se quieran ir o qué quieran hacer. Aquí vemos un pequeño concepto de lo que es el derecho procesal. Prácticamente
estudia el conjunto de normas jurídicas que regulan el proceso por cuyo medio el Estado ejercita esta función jurisdiccional que asegura, declara y realiza el derecho. Básicamente, todos los derechos procesales tienen este concepto de regular como tal el proceso. O sea, derecho procesal, digo, quitando el hecho de que es lógico, tiene que ver con el proceso. Y como en todas las ramas tenemos un proceso en el proceso civil. Vamos a ver ya, digo, porque al final de cuentas todo esto era introducción. Vamos a ver lo que es la primera unidad. Vamos a ver un poquito el concepto del proceso, la clasificación del proceso de acuerdo a esta teoría general del proceso, los diversos criterios de clasificación, el proceso en los sistemas jurídicos contemporáneos. Vamos a ver lo que es el common law y el civil law. Vamos a ver un poquito de qué es la diferencia. El orden público dentro del proceso. Y bueno, en sí todo esto. No quiero entrar todo lo que pueden leer. En sí, el proceso. El término proceso alude a esta situación, a esta sucesión de actos vinculados entre sí respecto de un objeto común. El proceso y el procedimiento no son términos iguales y existen, ustedes ya lo saben, procesos legislativos, procesos administrativos, judiciales o jurisdiccionales, civiles, penales, mercantiles, agrarios, laborales, etc. En sí, aquí vemos lo que es el proceso y el procedimiento. ¿Cuáles son las diferencias entre cada uno? El procedimiento en sí es la acción o modo de obrar como consecuencia de un proceso. Y en el proceso se contemplan diversas etapas en abstracto y el procedimiento es más bien lo concreto. Todo proceso aquí comentan que requiere para su desarrollo de un procedimiento, pero no todos los procedimientos requieren un proceso. El objetivo en sí del proceso es que se diga el derecho y el procedimiento es el desarrollo más real de una controversia. Aquí vemos que es el proceso jurisdiccional. Es este cúmulo de actos regulados normativamente de los sujetos que intervienen entre un órgano del Estado con facultades jurisdiccionales. ¿Para qué? Para que se apliquen estas normas jurídicas a la solución de la controversia o las controversias planteadas. Este es otro concepto. En sí, estos elementos, este proceso jurisdiccional, aquí vemos este cuadrito que son estos elementos de la definición que acabamos de ver. Prácticamente, ¿qué es? Es un cúmulo de actos regulados ante un órgano del Estado con facultades jurisdiccionales que aplican las normas jurídicas y solucionan al final las controversias o controversias planteadas. Esto es lo que prácticamente sí es lo que quiero que vean, los principios fundamentales del derecho procesal y del procedimiento. Estos principios fundamentales son los que tienen todos y cada uno de los derechos procesales, lo que es el interés público, la obligación del Estado, que son imparciales, la igualdad de las partes, el derecho de la audiencia de las partes, la publicidad en el proceso y la cosa juzgada. En este caso, estos principios fundamentales es para todos los tipos de derecho procesal que existen. Esto no lo vamos a ver. Bueno, aquí viene el fundamento constitucional de estos principios del proceso, que es el artículo 17 constitucional. Y vemos estas etapas del proceso no penales, porque las etapas procesales penales son diferentes. Aquí vemos cuáles son las etapas generales de los no penales. Primero es la etapa expositiva o postulatoria, luego la probatoria o demostrativa, luego la conclusiva, la impugnativa y la ejecutiva. Vamos a ver un poquito de todas estas etapas del proceso. En sí, el proceso civil son todas estas etapas que también llevan en forma general. La primera etapa, nosotros la llamamos la etapa de instrucción. En este caso, etapa de instrucción conlleva esta etapa postulatoria, la probatoria y la preconclusiva. Y el juicio dentro del conocimiento de la sentencia. Nosotros en la primera etapa del proceso civil tenemos esta etapa de instrucción. ¿Qué conlleva esta etapa de instrucción? Pues todas estas, la postulatoria, la probatoria y la preconclusiva. ¿Qué conlleva cada uno de estos? Pues prácticamente en esta postulatoria, pues es todo lo que conlleva el escrito inicial de demanda, la reconvención, que es la contestación, las audiencias, tanto la audiencia preliminar, porque hay una audiencia preliminar, y una
hay una audiencia de demanda, excepciones, hay una audiencia de pruebas, hay una audiencia de pruebas y alegatos, y por último también lo que es ya la sentencia. En este caso, la etapa de instrucción llega cuando nosotros ya tenemos todas estas audiencias, las primeras audiencias ya están concluidas, y como tal, entonces ya no tenemos ninguna intervención en forma oral o escrita, y ya solamente se da la sentencia. La instrucción termina cuando terminan estas primeras sentencias. Vamos a ver las audiencias como tal, cómo se llevan estas audiencias, pero así como a grandes rasgos, la etapa de instrucción en casi todas las ramas procesales conllevan lo que son desde el escrito inicial de demanda hasta la audiencia de pruebas y alegatos. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, ustedes se van a dar cuenta que en esa etapa de instrucción es la más pesada y como tal es casi todo el proceso. Ya cuando nosotros terminamos esta etapa de instrucción, pues viene ya la etapa en donde se tiene que dar sentencia. Pueden existir situaciones en las que no se dé sentencia enseguida y se impugnen, por eso también vamos a ver medios de impugnación. Contra acuerdos, también puede ser impugnaciones entre acuerdos, no solamente otras sentencias. Entonces, como tal, la etapa de instrucción tiene esta cuestión de la postulatoria que inicia desde el escrito inicial de demanda hasta lo que es la audiencia de pruebas y alegatos. Por eso se llama también preconclusiva. Aquí podemos ver el procedimiento probatorio, que también lo vamos a ver más adelante cuando vemos lo que son las pruebas. Pero bueno, en sí, el procedimiento de la prueba es primero la ofreces, la autoridad te admite, luego se prepara y luego se desahoga. En sí, en resumen, ustedes en su escrito inicial de demanda, primero ofrecen las pruebas. Pero prácticamente ustedes dicen, bueno, tengo la prueba pericial, confesional, testimonial, instrumental de actuaciones, todas las pruebas que ustedes ofrezcan en su escrito inicial de demanda, y en la conciliación también ustedes ofrecen pruebas. Esta etapa de admisión ya es en la audiencia. Ustedes pueden ofrecer 1000 pruebas, pero de eso a que se las admitan, pues ya es otro cantar. En la etapa de admisión, pues ya es en esta audiencia de pruebas y alegatos donde la autoridad dice, ¿sabes qué? Ok, aquí está tu escrito inicial de demanda, tienes tal prueba, te admito tal y tal prueba, o te desecho tal y tal prueba. ¿Por qué pueden desechar las pruebas? Porque al final de cuentas pueden existir objeciones con tus pruebas. Dicen, ¿sabes qué? No, la autoridad no tiene la facultad para desechar pruebas porque sí, esto es cuestión de la contraparte. En este caso, la demandada puede decir, ¿sabes qué? Esta prueba no va, no tiene nada que ver el artículo que pusiste, no tiene nada que ver con el hecho controvertido. Pueden existir miles de objeciones en pruebas. Entonces, como tal, la autoridad tiene que decir en ese acuerdo cuáles son tus pruebas admitidas y cuáles no. En este caso, viene también después la preparación, porque si tú metes una prueba testimonial o una prueba confesional, ¿por qué creen que la tengan que preparar? O sea, ustedes la pueden ofrecer desde el escrito inicial de demanda. ¿Ok? Pueden decir, prueba confesional a cargo de fulanito de tal. Está relacionada con el hecho número X. Y tú la ofreces. Y la autoridad dice, bueno, te admito tu prueba confesional. Hasta ahí. ¿Qué sucede después de esto? ¿Qué creen que suceda? Pues la preparación. En este caso, esta etapa en el procedimiento probatorio es esta preparación de ese tipo de pruebas. Generalmente las pruebas periciales, las pruebas confesionales y las pruebas testimoniales. Porque, pues tú tienes que preparar un pliego de preguntas, tanto a testigos o de propia confesión. Una vez que tú preparas esta preparación de las pruebas, viene directamente también el desahogo. Y hay una audiencia específicamente para el desahogo de pruebas. Aquí es muy importante que si ustedes en su audiencia no piden, y eso también ha pasado, que si ustedes no piden que se fije fecha para el desahogo de ciertas pruebas que sí se admitieron, en este caso la autoridad puede no hacer caso omiso, sino que más bien como que olvidarse que están en sus pruebas y entonces como tal no tienen una fecha específica para esta audiencia de desahogo. Entonces ustedes también en esta cuestión, cuando les vaya a tocar litigar, lo vamos a ver más adelante, pero en esta etapa de admisión,
ustedes también deben de pedir que haya una audiencia de desahogo, ya que se admitieron. ¿Sí? No son seguidas, digo, pasan meses para que se haga, ¿no? Pero bueno, aquí vemos lo que es la ciencia del derecho procesal. En este caso vemos la teoría general del proceso y lo que es el derecho procesal, que son, se supone, cosas diferentes. En este caso, la ciencia del derecho procesal dice que se divide en esta teoría general del proceso y el derecho procesal. El teoría general del proceso, pues, es la parte general que se ocupa como tal de todo el estudio de estos conceptos, principios o instituciones jurídicas que son comunes a las diversas disciplinas. Y el derecho procesal es esta parte especial de la ciencia del derecho procesal que se ocupa de manera específica al estudio de las normas que regulan cada proceso en particular. ¿Ok? Aquí vemos esta unidad fundamental también de los procesos. Vemos en esta diapositiva cuáles son las razones fundamentales de la unidad procesal. Aquí vemos en sí 5. Que el contenido de todo proceso es un litigio, que la finalidad de todo proceso es la de dirimir o resolver un litigio, que todo proceso presenta una estructura triangular en cuyo vértice superior está el órgano jurisdiccional y en los inferiores se encuentran las partes en contenido, o sea, las dos partes, que todo proceso presupone la existencia de una organización judicial con jerarquía, que todo proceso está dividido en una serie de etapas o secuencias que se desenvuelven a lo largo, desde su principio hacia su fin, y que todo proceso tiene un principio general de impugnación, mediante el cual se postula la necesidad de que las resoluciones del tribunal puedan ser reexaminadas o revisadas. En este caso es muy importante este punto de las impugnaciones porque aquí dicen que sí, todo proceso tiene un punto de impugnación. Y sí, estos puntos de impugnación o los medios de impugnación, vamos a ver un poquito de los recursos en materia civil que pueden servir para estos medios de impugnación. Si no sirven, bueno, si no sirven, si una vez agotados estos recursos o medios de impugnación, ya se van a lo que es la materia de amparo, que también me imagino que ya la deben de conocer un poquito, y si no tienen esa materia ahorita, me imagino, o no sé si ya la tuvieron. Pero en la cuestión de los medios de impugnación tiene que ver con estos recursos, que prácticamente es para revisar lo que se dice de la sentencia que tú dices que está mal juzgada o no de acuerdo a derecho. Aquí también vemos los puntos que fundamentan la unidad de lo procesal. Esto es según un autor que se llama Gómez Lara, y dice que el contenido de todo proceso es un litigio, la finalidad siempre va a ser resolver un litigio, siempre existe un tribunal y las partes, presupone una organización judicial y competencias, y en todo proceso hay una secuencia y orden de etapas. Prácticamente es lo mismo que nosotros vimos acá, solamente que aquí como que más resumido. Y por regla general, en todo proceso hay un principio de impugnación, que también lo comenta aquí, los efectos, la confirmación, la modificación o la revocación. Estos son prácticamente los recursos que también nosotros vamos a ver a lo largo de la materia. Aquí, los criterios de clasificación del proceso. Nosotros de forma general primero vamos a ver cómo se dividen estos procesos. Vamos a ver que los primeros son 9 categorías. Los primeros son el proceso civil, mercantil y familiar. Pueden ser procesos orales y escritos, pueden ser dispositivos, inquisitoriales y publicistas, pueden ser dispositivos sociales y publicistas, pueden ser por unidad de vista y preclusivos, pueden ser singulares o universales, pueden ser uninstanciales o biinstanciales, de conocimiento y de carácter ejecutivo, y ordinarios y especiales. Prácticamente todos estos criterios de clasificación es dentro del proceso general, o sea, del proceso derecho procesal en forma general. El proceso civil tiene otra clasificación que vamos a ver más adelantito, pero en sí esto es de forma general. ¿Y por qué los dividen así? Porque al final de cuentas ustedes lo que tienen que conocer es esta clasificación del proceso. Primero, para poder conocer cómo se da la clasificación del proceso civil, tienen que conocer cómo se dan estos criterios de clasificación. Aquí, la verdad es que es bastante largo. Tenemos por la materia del litigio, por la forma, por la unidad de los juicios.
los procesos escritos, por la carga del impulso procesal, sí los vamos a ver. Solamente ahorita lo que yo quiero comentarles es que esta clasificación es una de las cosas más importantes en cuestión de conceptos. ¿Por qué? Porque primero hacen esta distinción del proceso civil, mercantil y familiar. Y se acuerdan que les comenté que muchos autores decían que el proceso familiar era totalmente diferente a lo que es el proceso civil. Bueno, pues esta es la cuestión por eso, porque según el proceso familiar es muy distinto en cuestión de materia, ¿ok? Aquí nosotros podemos distinguir, pues creo que es muy fácil distinguir lo que es un proceso civil, un proceso mercantil y un proceso familiar. Sin embargo, también puede existir la situación de que un proceso familiar contenga una parte de civil y una parte de mercantil. En este caso también nosotros tendríamos que saber diferenciar porque también tenemos que ver la competencia. Aquí nosotros debemos distinguir cómo podemos saber si aplicamos un proceso civil normal o un proceso mercantil, más que nada. En cuestión familiar no creo que haya mucho problema porque nosotros ya tenemos como una idea ya pues prehecha de lo que podría ser la materia familiar. Bueno, todo lo que conlleva divorcios, alimentos, digo que son los más comunes. Digo, hay infinidad de situaciones en materia familiar y lo vimos en cuestión de estado civil, pero los más comunes pues son divorcios y alimentos, que son los que más se van a topar ustedes. También, bueno, guardia y custodia, que tiene que ver con esta cuestión de los alimentos y las separaciones y los divorcios, y también puede ser la patria potestad. Digo, son los más comunes en cuestión familiar. También dentro de la cuestión familiar también entran los sucesorios, porque también, aunque es una materia totalmente aparte, pues tiene generalmente que ver con las herencias. Entonces, los sucesorios y las herencias en cuestión familiar también se meten. Entonces, ustedes tienen que ver más que nada cómo distinguir estas materias. Y en la cuestión mercantil, pues no creo que haya mucho problema para distinguir las cuestiones mercantiles o los negocios mercantiles de los civiles. Aquí lo más importante, y hasta ahí donde me voy a llegar con ustedes ahorita, es en esta, por la forma. En este caso, los procesos por la forma pueden ser orales y escritos. Y aquí quiero hacerles un paréntesis. Esto aquí comentan más que nada cómo se daban a través de la historia. Al principio, los juicios eran puramente orales. Digo, en las épocas de Salomón, eran los juicios, en las épocas de Roma, eran juicios orales, ¿no? Sin ningún tipo de escrito. Entonces, ¿qué sucedía con esto? Pues que no había constancia de lo que pasaba, prácticamente como que todo se perdía a través del tiempo. Sin embargo, ahorita la tendencia es ir hacia la oralidad otra vez, ¿no? Lo que pasa, la diferencia con nosotros ahorita, al menos en el procesal civil y en casi todos los derechos procesales que tenemos ahorita, es que las tendencias a la oralidad ya no van a ser simplemente solamente orales, van a ser como mixtos. Nosotros ya tenemos esta cuestión, al menos en el civil y el mercantil, que ya son mixtos, ya no solamente son orales o escritos. Todos ustedes se van a topar en la cuestión de las audiencias, ustedes se van a topar que a fuerzas tienen que tener por lo menos un escrito inicial de demanda. Entonces, por ahí con el escrito inicial de demanda ya se pierde totalmente esta cuestión de la oralidad, total. Digo, a diferencia de, por ejemplo, el sistema anglosajón, que por eso se los mencioné, porque nosotros tenemos este sistema greco-romano. En el sistema anglosajón, ustedes se van a dar cuenta en las películas que generalmente los juicios son más orales, o sea, sí tienen como alguien ahí escribiendo, digo, porque tampoco sé mucho del sistema anglosajón, pero sí tienen ahí alguien escribiendo como que qué es lo que va pasando en el juicio. Sin embargo, ellos no tienen como tal lo que nosotros tenemos de esta formalidad en la cuestión escrita. Nosotros no somos totalmente orales, nosotros tenemos esta cuestión de que somos mixtos. Hay una parte escrita y hay una parte oral. Ahorita eso es lo que es la tendencia, por así decirlo. En el proceso penal, por ejemplo, que fue el primero que lo implementó, es uno de los, vamos a decir, de los pocos derechos que lo estaban implementando de forma correcta y que quisieron también como educar a las nuevas generaciones en estos juicios orales penales, ¿no? Sin embargo, anteriormente nosotros ya teníamos esta oralidad en algunos juicios, en el civil y en el mercantil y en el laboral.
No tenemos totalmente oralidad en todo, pero sí tenemos esta cuestión de la oralidad en las audiencias. Y vemos un poquito de esta oralidad en los juicios. Dicen, en sí, todos los autores dicen que nosotros tenemos esta tendencia a la oralidad. Como tal, ¿qué conlleva esta oralidad? Pues prácticamente a lo que nosotros llamamos economía procesal. Economía procesal, como le dice su nombre, creo que es cuestión de lógica. La economía procesal, pues es prácticamente que tú te lleves el menor tiempo en todos los litigios. Tú haces esta oralidad prácticamente, o eso lo hicieron los jugadores, para decir, oye, ¿sabes qué? Pues me lleva menos tiempo que tengas juicios orales a que tengas escritos y escritos y escritos. Entonces, por economía procesal, para que todo salga más rápido, entonces vamos a hacer esta oralidad en los juicios. Prácticamente es para que todo salga más rápido y con el menor esfuerzo posible. Esta es la cuestión de la economía procesal. La segunda característica como tal de la oralidad de los juicios es que en sí la identidad en los jueces, o sea, ustedes saben que en esta, bueno, les platiqué que en esta etapa de instrucción es esta cuestión desde que entra la demanda hasta que es la última audiencia de pruebas y alegatos. En este caso, puede existir la posibilidad de que tú tengas un juez que ve tu asunto y que relativamente hablando sea otro juez el que determine tu litigio. ¿Qué sucede sucede mucho en el civil y sucede mucho en todos lados? Pero en cuestión de esto ustedes pensarán, ¿pero por qué cambiarían un juez? O sea, a ver, si yo ya tengo una demanda con tal juzgado, con tal mesa, ¿por qué cambiarían de juez? Pero bueno, esa no es cuestión de nosotros como abogados litigantes. Puede existir la posibilidad que ese juez que estaba viendo, vamos a decir viendo, porque realmente no es el juez, son los secretarios de acuerdo, pero ese juez que estaba viendo tu asunto, pues no sé, de repente dice, ¿saben qué? Ya me gustó Veracruz, me voy a CDMX, a Puebla, y pues lo cambian. O sea, eso no es cuestión de los como abogados litigantes. Sin embargo, lo que sucede mucho es que sí, al final de cuentas, cambian al juez, a ti no debería de afectarte. O sea, como parte no debería de afectarte. Sin embargo, entre paréntesis, no te afecta. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, el juez que llega, tiene que, al final es el que decide, ¿no? O sea, digo, están los secretarios de acuerdos y los de la mesa, los licenciados de la mesa, los que ayudan, ¿no? Los secretarios de estudio y cuenta. Sin embargo, pues al final el que firma y el que decide es el juez, o sea, no los secretarios de acuerdos, ¿no? Entonces lo que sucede aquí es que dices, bueno, se supone que, imagínense, ustedes son un solo caso y tienen miles. En este caso, lo que sucede mucho en esta cuestión de la oralidad es que el mismo juez, pues es el que te dice, bueno, yo soy el que está viendo desde el principio toda tu demanda, desde tu escrito inicial y todas las audiencias, yo soy el mismo juez porque estamos en esta cuestión de la oralidad, ¿no? Yo en este momento, pues hice todo con el mismo juez. Sin embargo, en la cuestión de lo escrito no sucede así. En esta cuestión de que si cambian el juez y tú tienes un caso y realmente a lo mejor no debería afectarte, sin embargo, pues llega algo nuevo y pues a lo mejor le da mucha flojera leer al juez, digo, no podría decir lo contrario, pero a lo mejor no resuelve lo mismo que resolviera el juez que sí oyó todo el proceso, porque son diferentes perspectivas, aunque no parezca, porque al final de cuentas ellos tienen que pues desenvolver bajo cierto criterio, obviamente un criterio legal. Sin embargo, pues no es lo mismo que yo les diga, ok, bueno, mira, mi juicio fue así, 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 y pasó esto, esto y el otro. No es lo mismo que yo se los diga a que ustedes lo vivan. Este caso es lo mismo con la oralidad. En la oralidad se supone que lo que hacen es decir, ok, pues ¿sabes qué? Pues yo sí lo vi y vi que la contraparte estaba haciendo esto, esto, el otro, y entonces como tal también influyen sus decisiones. Y en lo escrito, pues sucede totalmente lo contrario. Existe la posibilidad de que sí te cambien al juez y el juez nuevo nada más te diga, pues mira, pues esto es lo que escribió del juicio y esto es lo que está aquí y pues yo voy a decidir de acuerdo a lo que está aquí, no a lo que yo vi, ¿ok? Esa es la diferencia. Ok, vamos a ver. Hasta aquí nos vamos a quedar, chicos, son 6:38. O sea, digo, tenemos 2 minutos, vamos a 6:40.
Pero, porque les prometí que íbamos a salir temprano. La neta, falta mucho. Pero les voy a decir una cosa. Estas diapositivas que yo les estoy mostrando aquí o les estaba mostrando aquí, se las voy a subir a la plataforma. La cuestión de la semana 1 se los voy a subir ahí donde está, donde dice, creo, vamos a ver, donde dice contenidos, recursos. En contenidos le voy a subir la liga de esta presentación. De hecho, se las voy a mandar por aquí de todas formas antes de irnos. Voy a cerrar. Les voy a tratar de enviar por aquí. Biblioteca, escritorio. Creo que sí es ese. Ok, sí es ese. Ok, ya se está cargando. Otra cosita, les voy a dejar aquí mi número de celular porque cambié de número. Entonces, les voy a dejar mi número para que por favor, digo, si quieren, hagan un grupo de WhatsApp por cualquier situación de que tengan dudas con las tareas o con los libros o con lo que sea que nos pueda suceder a lo largo del cuatrimestre. Háganme un grupo y para que estemos en contacto ahí por si no nos vemos tan seguido, porque sí es bastante rato de lunes a lunes. Entonces, ok, ya lo envié, pero igual se los voy a subir a la plataforma ahorita que terminemos. Bueno, ahorita como en 2 horitas que termine la otra clase. Entonces, para que ustedes lo tengan y les sirva para poder hacer las tareas. Les voy a decir algo. Yo ahorita lo que voy a contar para valorar la semana 1 solo va a ser lo que es este cuadro sobre los criterios de la clasificación de los procesos. Esta primera actividad y la segunda, lo que es la unidad esencial de derecho procesal. Digo, al final van a tener que hacer pues todas las tareas de todas las semanas, pero en cuestión de tiempo, por así decirlo, o sea, lo que voy a tomar para esta semana van a ser esas dos. Les recuerdo, les voy a quitar ahorita también la... Disculpe, o sea, se trabó y vale. no entendí nada. No sé si le pasó igual. Perdón. Lo que les estaba diciendo es de las tareas. Les voy a dejar yo abiertas las fechas. O sea, yo no les voy a poner fecha de corte ahorita, ¿ok? Entonces, lo que les estoy diciendo es que sí tienen que hacer por lo menos estas 2 primeras tareas, que sea el cuadro sobre los criterios de la clasificación de los procesos y la unidad esencial de derecho procesal. Vamos a seguir viendo lo que es los criterios de clasificación de los procesos. Pero si ustedes quieren ir haciendo la tarea, por mí no hay ningún problema. No van a tener todavía una fecha límite. O sea, se las voy a dejar abierta, ¿ok? Para que no tengamos esta cuestión de que, pues de que tenga que cambiar fechas o de que no lo hemos visto y bueno. Porque sí tienen lo que son ese y un mapa conceptual, ¿ok? Pero lo que es el juicio ordinario especial no lo hemos tocado. Entonces vamos a terminar también la próxima semana los criterios de clasificación de los procesos y vamos a tocar ya lo que es el juicio ordinario y especial. ¿Ok? Esta primera semana se va a quedar así con las tareas, pero no va a tener fecha de corte. Si ustedes quieren ir adelantando, porque al final de cuentas lo van a tener que hacer, porque ya tienen ahí la información y tienen los libros, lo pueden hacer. ¿Ok? Ahorita yo no les voy a calificar tareas ni nada hasta que tengamos el corte del primer parcial. O sea, hasta antes del primer parcial, yo voy a checar cuántas tareas tienen y van a tener todavía hasta el día del primer parcial para poder presentar las tareas. ¿Vale? ¿Ok? ¿Tienen alguna duda? Por mi parte, no, Miss. Igual, Miss, por mi parte no. Y ya quedó el grupo de WhatsApp también. No, Miss. Bueno, Todo chicos. bien. Todo bien, todo correcto. Ok, bueno chicos, pues nos vemos el próximo lunes. Cualquier cosa, pues ahí estamos en el grupo de WhatsApp.
Recuerden, les voy a subir ahí en la plataforma esta presentación y pues ya nos vemos el próximo lunes. Gracias. Hasta luego. Bye. Gracias. Ay, Miss.